La luz tenue del cine acaricia las caras de los espectadores. Dos amigos, Lucas y Javier, se sientan en la última fila. La película comienza, pero sus miradas no están en la pantalla. Lucas siente un nudo en el estómago. Algo en Javier lo inquieta. Mientras la trama avanza, un susurro de deseo se desliza entre ellos. Lucas observa cómo Javier se muerde el labio, una costumbre que nunca había notado. Su corazón late más rápido. ¿Es solo una película o hay algo más? La risa de la audiencia se mezcla con el sonido de palomitas crujientes. Lucas se siente atrapado entre la amistad y un deseo oculto. La presión de la sala se siente como un abrazo, pero también como una prisión. ¿Qué pasaría si Javier supiera lo que siente? Un destello de luz ilumina el rostro de Javier. Lucas se da cuenta de que sus ojos brillan con una intensidad que nunca había visto. Es posible que él también sienta lo mismo. La incertidumbre lo consume. La aceptación parece un sueño lejano. El aire se vuelve denso. Lucas se pregunta si su amistad sobreviviría a la verdad. ¿Podría arriesgarlo todo por un momento de honestidad? La película avanza, pero su mente está atrapada en un laberinto de emociones. Un giro inesperado en la trama de la película provoca un grito en la sala. Lucas se sobresalta. ¿Y si ese grito fuera un reflejo de su propio miedo? La pregunta lo atormenta. ¿Está dispuesto a enfrentar lo que realmente siente por Javier? La pantalla brilla, pero su corazón se oscurece. ¿Qué decisión tomará? La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En el parque el sonido de las risas se mezclaba con el susurro de las hojas. Ellos estaban allí, sentados en un banco, compartiendo historias. Pero algo había cambiado. Un roce accidental de sus manos. Un instante, el mundo se detuvo. La risa se desvaneció, dejando solo el eco de una tensión palpable. ¿Era posible que su amistad resistiera a esta nueva atracción? Javier miró a su amigo. Su corazón latía con fuerza. La mirada de Lucas era intensa, como si buscara respuestas en sus ojos. La incertidumbre llenaba el aire. ¿Qué pasaría si cruzaban esa línea? La aceptación, el deseo, la posibilidad de perderlo todo. El aroma a hierba fresca y el calor del sol se sentían intensos, casi abrumadores. Javier se preguntaba si Lucas sentía lo mismo. La lucha interna lo consumía. ¿Podía permitirse desearlo? La sociedad a su alrededor parecía gritar que no. Un susurro de miedo se instaló en su pecho. La idea de ser rechazado, de perder a su mejor amigo lo aterraba. Pero la atracción era innegable. Cada mirada, cada sonrisa lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de querer escapar. La noche comenzaba a caer, y con ella, la oscuridad traía consigo un manto de secretos. Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Debería arriesgarse? ¿Debería hablar? La pregunta lo atormentaba. La amistad, tan sólida, ahora se tambaleaba en la cuerda floja de lo desconocido. ¿Podrían encontrar el valor para enfrentar sus sentimientos? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La música suave llena el aire, creando una atmósfera cargada de tensión. En medio de la multitud, sus miradas se encuentran. Un instante. El tiempo se detiene. Todo lo demás desaparece. Él siente un nudo en el estómago. La risa de sus amigos se convierte en un eco lejano. La luz tenue resalta los rasgos de su rostro, la forma en que sus labios se curvan en una sonrisa tímida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué su corazón late con tanta fuerza? La lucha interna es palpable. La sociedad le ha enseñado a ocultar sus deseos, a temer lo que siente, pero en ese momento todo parece posible. La conexión es intensa, casi eléctrica. Se atreverá a dar un paso más allá de la mirada. El aire huele a café y a dulces, pero él solo puede pensar en la calidez de esa mirada, la aceptación que anhela, el miedo que lo paraliza. ¿Qué pasaría si se atreviera a explorar lo que siente? La pregunta lo atormenta. Un grupo de amigos pasa, riendo y bromeando. Él se siente fuera de lugar, como un espectador en su propia vida. La presión de ser quien se espera que sea lo ahoga. Pero esa mirada, esa chispa, lo invita a soñar. El mundo exterior se desvanece. Solo quedan ellos dos, la posibilidad de un futuro juntos lleno de risas y amor. Pero el miedo a ser rechazado lo detiene. Podrá liberarse de las cadenas del juicio.
La música se intensifica, marcando el ritmo de su corazón. Un instante de conexión que podría cambiarlo todo. ¿Se atreverán a cruzar esa línea? La respuesta está en el aire, esperando ser descubierta. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Lucas se apoyó contra la fría pared de ladrillo, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. El aire estaba impregnado de un aroma a lluvia inminente, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? El miedo al rechazo lo consumía. A unos metros Javier lo observaba desde la distancia. Sus ojos, llenos de deseo y temor, se encontraban con los de Lucas. La presión social era un monstruo que acechaba en cada esquina, sus garras listas para atrapar a cualquiera que se atreviera a ser diferente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible amar en un mundo que condenaba su amor? Ambos luchaban con sus demonios internos. La culpa se enredaba en sus corazones como una serpiente que no los dejaba respirar. La risa de sus amigos resonaba en su mente, burlándose de lo que no podían entender. La aceptación parecía un sueño lejano, un espejismo en el desierto de la indiferencia. Lucas cerró los ojos, imaginando un futuro donde el amor no tuviera que esconderse. El sonido de la lluvia comenzó a caer, suave al principio, como un susurro de esperanza. Pero el miedo seguía ahí, como un eco persistente. ¿Podrían liberarse de las cadenas del qué dirán? Javier dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. La distancia entre ellos se desvanecía, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar sus sentimientos? La noche se tornó más oscura, pero en sus corazones una chispa de valentía comenzaba a brillar. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Las tazas temblaban en la mesa, reflejando la tensión palpable entre ellos. Lucas miraba a Javier, sus ojos buscaban respuestas en el fondo de su taza. El murmullo de la cafetería se desvanecía, dejando solo el latido de su corazón. «Necesito decir», comenzó Lucas, su voz apenas un susurro. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro, pero la sombra de la duda lo envolvía. ¿Cómo confesar lo que había guardado tanto tiempo? La atracción lo consumía, pero el miedo lo paralizaba. Javier lo miró, su expresión era un enigma. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblorosa. La vulnerabilidad en su mirada era un espejo de la propia inseguridad de Lucas. Podría ser que ambos sentían lo mismo. La idea lo aterrorizaba. «Me gustas», soltó Lucas, como si liberara un peso que lo había aplastado. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y frágiles. La cafetería parecía detenerse. El sonido de una cuchara cayendo resonó como un trueno. Javier tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también», confesó, su voz quebrada, pero la sombra de la duda aún acechaba. «¿Y si no es suficiente?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como un eco de sus inseguridades. El silencio se volvió ensordecedor. Lucas sintió el calor de la vergüenza, la lucha interna entre el deseo y el miedo. ¿Podrían superar las barreras que los habían mantenido separados? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La conexión estaba ahí, pero el camino hacia la aceptación era incierto. La noche caía sobre la ciudad, y el aire se sentía denso. Javier miraba por la ventana, su reflejo distorsionado en el cristal. La presión aumentaba en su pecho. ¿Qué pasaría si su familia no lo aceptaba? La duda lo consumía. Tomás, a su lado, sentía el mismo miedo. La mano de Javier temblaba al tocar la suya. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. «Estamos juntos en esto», parecía decir. Sin embargo, la sombra del juicio ajeno se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La risa de su madre resonaba en el pasillo, ajena a la tormenta emocional que se desataba en su interior. ¿Podría soportar su decepción? ¿Y si la aceptación se convertía en rechazo? Javier cerró los ojos, imaginando el momento. Las palabras se atoraban en su garganta. «Soy gay». 3 palabras que podían cambiarlo todo. La idea de ser rechazado por quienes más amaba lo aterraba.
La presión de ser quien realmente era lo aplastaba. Tomás lo miró, sus ojos llenos de comprensión. No estás solo, parecía decir, pero la lucha interna de Javier era feroz. La aceptación propia se sentía como un lujo inalcanzable. ¿Cómo podía ser valiente cuando el miedo lo mantenía cautivo? El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era el momento. El corazón de Javier latía con fuerza. La incertidumbre lo envolvía. ¿Podrían enfrentar juntos el juicio del mundo? ¿O el miedo los separaría para siempre? La respuesta estaba a punto de revelarse. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Lucas y Javier se encontraban en un parque, bajo la tenue luz de un farol. Sus manos se entrelazaban, pero el miedo acechaba en el aire. La promesa de un futuro juntos brillaba en sus ojos, pero la realidad era un eco de susurros crueles. ¿Qué pasará si nos ven?, pensó Lucas, sintiendo el peso de la mirada de la sociedad. La risa de los demás resonaba en su mente, como un recordatorio constante de que el amor entre hombres aún era un tabú. La brisa fría acariciaba su piel, pero su corazón ardía de deseo y temor. Javier, con su sonrisa cálida, rompió el silencio. No dejemos que el miedo nos defina. Pero las palabras se desvanecieron en el aire, como un sueño que se escapa al despertar. Lucas miró a su alrededor, buscando señales de aprobación que nunca llegarían. La discriminación era una sombra que se cernía sobre ellos, un monstruo que acechaba en cada esquina. El aroma a hierba fresca y tierra húmeda no podía ocultar el nudo en su estómago. Podrían construir una vida auténtica en un mundo que los juzga. La pregunta lo atormentaba. La lucha interna entre el amor y el miedo se intensificaba. Cada rayo de esperanza se enfrentaba a la oscuridad de la realidad. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, Lucas sintió que el futuro se desvanecía. La promesa de un amor verdadero se mezclaba con la angustia de lo desconocido. ¿Sería suficiente su amor para desafiar al mundo? La respuesta se perdía en el silencio de la noche, dejando solo la incertidumbre.